Números capítulo 2, vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados 74.600, junto al campamento de los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados 54.400 de la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá 186.400. Por sus ejércitos marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedur, su cuerpo de ejército con sus contados 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurizadai, su cuerpo de ejército con sus contados 59.300. La tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército con sus contados 45.650, todos los contados en el campamento de Rubén 151.450 por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32.200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni, su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín 108.100. Por sus ejércitos irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército con sus contados 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con sus contados 41.500. La tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan 157.600 irán los últimos tras las banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos por sus ejércitos 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Ahí termina el capítulo 2. No sé si se dieron cuenta que bajó el número de las personas que habían mientras estaba leyendo la Biblia. Curiosamente, nosotros estuvimos en varias iglesias, ya no voy a decir en qué país, no voy a nombrar el país, pero fue un país al que fuimos y nos sorprendió porque hicimos en varias ciudades de ese país, hicimos seminarios bíblicos, pero nos sorprendía que las personas iban a seminarios bíblicos y no llevaban la Biblia. Si es un seminario bíblico, ¿qué es lo que se va a explicar? Algo que está en la Biblia.
Pero nos dimos cuenta que las personas en esta época, muchas personas, solamente se quedan con lo que les parece. ¿Qué quieren recibir? ¿Lo que está en la palabra? ¿Quieren confrontar la palabra con sus pensamientos? ¿O solamente quieren escuchar y si les gusta reciben y si no les gusta rechazan? Tristemente, el común de las personas o la gran mayoría solo está haciendo eso. Solamente escucha y si no le gusta, yo no estoy de acuerdo, no me parece. Pero es la palabra de Dios. Si la estuviera leyendo tendría algo diferente. Pero si en el corazón de una persona la Biblia no es la palabra de Dios, de pronto de labios sí, de labios dice la Biblia es la palabra de Dios. Pero si en el corazón no tiene la Biblia como la palabra de Dios, una persona puede estar leyendo la Biblia y la otra persona, ¿qué está haciendo? De pronto en ese momento se pone a leer comentarios. Es importante que cuando se lea la Biblia, todo el mundo esté leyendo la Biblia, no estén haciendo otra cosa. Como si cuando se estuviera leyendo la Biblia, ese tiempo mientras tanto se va a demorar 3 minutos, porque va a leer todo el capítulo. Un ejemplo, de la persona que piensa de esa manera, la Biblia entonces es lo más desestimable posible, o sea, lo menos a tener en cuenta. Más importante, de pronto él cuenta alguna anécdota que me va a hacer reír. ¿Eso es más importante o es más importante la palabra de Dios? Esta es una exhortación sobre todo para los hermanos. Quienes no son hermanos, no hay problema. Pero quienes son hermanos, sí es importante que cuando estemos leyendo la Biblia, todos leamos la Biblia. No sé si se dieron cuenta que en los últimos versículos leímos algo que se repite en el capítulo anterior. En el capítulo anterior también decía cuántos eran, cuánto era la suma total de los contados. ¿Sí? Pero ahora aquí aparece una frase que se repite mucho y en el capítulo 1 aparece una frase diferente que se repite mucho. Vamos a compararlas. No sé si se dieron cuenta cuál es la frase. Bueno, hago esta pregunta. Ahora sí hago esta pregunta para quienes estuvieron atentos. Quienes no van a poder responder. Y realmente solo importa quién es la primera persona que contesta la respuesta correcta. Los demás pueden estar copiándose de la persona que dio la respuesta correcta. La pregunta es, ¿cuál es esa frase que aquí se repite en este capítulo? Se repite y se repite. Es una misma frase que se repite varias veces en varios versículos. ¿Cuál es esa frase? Por todos 603.550. Eso está al final de este capítulo y eso es lo que está al final del capítulo anterior. Exacto, esa es la cifra. Los contados, banderas, su cuerpo de ejército. Exacto, eso, su cuerpo de ejército. No alcancé a mirar quién lo dijo, pero bueno, vamos a leerlo de su cuerpo de ejército. Dice, una frase que se repite mucho es, el versículo 30, por ejemplo, lo dice. El versículo 21, 28, el versículo 26... El versículo 28 y el versículo 30 lo dicen, pero eso solamente por nombrar 3 versículos que tienen eso consecutivo. Pero otros versículos dicen lo mismo, pero precisamente el 26, el 28 y el 30, que son 3 pares seguidos, lo dicen. Mire cómo lo dice el versículo 26. Su cuerpo de ejército con sus contados, ya está ahí, su cuerpo de ejército con sus contados. Voy a leer el comienzo del versículo 28. Su cuerpo de ejército con sus contados. Voy a leer el principio del versículo 30. Su cuerpo de ejército con sus contados. Esto aparece, sí, su cuerpo de ejército. Su cuerpo de ejército con sus contados. Su cuerpo de ejército con sus contados. Se repite muchas veces acá. Su cuerpo de ejército con sus contados. Y ya sabemos que al final se habla de Leví. Igual que en el capítulo 1. En el capítulo 1 se habla de todas las tribus, pero al final se habla de la tribu de Leví. Como es la excepción, y ya sabemos por qué es la excepción. De eso ya hemos hablado bastante. Ahora vamos a mirar en el capítulo 1, cuál es la frase que se repite y se repite y se repite y se repite, que es muy parecida, pero es más grande. Vamos a leerla. En el capítulo 1 dice, según las casas, estoy leyendo el versículo 32, una parte del versículo 32. Según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Voy a leer el versículo 34. Según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Leamos otro versículo, el 36. Estoy leyendo números pares, número par, no había caído en cuenta. Dice el versículo 36. Según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra.
Voy a leer el 38. Sí, son los números pares, yo no había caído en cuenta. Solamente diga que lo estoy leyendo, caigo en cuenta. Bueno, no estoy leyendo el versículo desde el comienzo, estoy leyendo una parte del versículo que se repite, que se repite, que se repite. Entonces, de pronto yo digo versículo 38 y si alguien lo empieza a leer desde el principio no empata. No, lean un poquito más adelante dentro de ese mismo versículo. Un versículo tiene como 4 renglones, pues no es muy difícil encontrarlo. Estoy leyendo desde un punto específico la parte que se repite. Dice acá, el versículo 38 también tiene esa misma frase. Según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Voy a leer el versículo 40, otro número par, todos los números pares, curiosamente. Tiene la misma frase, estoy ahora leyendo el versículo 40, ya saben, no desde el comienzo, un poquito más adelante. Según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y si leo el 42, exactamente lo mismo. Así. Entonces, es una frase que se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Qué es lo que dice el capítulo 1 en comparación con lo que dice el capítulo 2? No sé si se dieron cuenta. Está hablando en el capítulo 1 de las personas que son hábiles para la guerra. Los que son de 20 años para arriba. Así está diciendo, ¿cierto? ¿Y qué está diciendo el capítulo 2? Ya está diciendo cómo iban a marchar sus ejércitos. En el capítulo 1 se está nombrando quiénes pueden conformar el ejército. Realmente el ejército era conformado por personas entre 20 y 60 años. Todo el que estuviera en ese rango de edad podía formar parte del ejército. Era parte del ejército, no es que podía, eran parte del ejército. Así como hay países donde hay servicio militar obligatorio, aquí está diciendo quiénes eran el ejército, el cuerpo de las personas, según las casas de sus padres, por sus nombres, ¿sí? Todos los que eran de 20 años hacia arriba, así dice, ¿no? Entonces los que eran de 20 años hacia arriba, esos que eran, ya eran del ejército. Todos los que eran superiores a 20 años eran del ejército. Está hablando solo de hombres, ¿no? Las mujeres no son contadas en el ejército. En ese lado ya más de una vez estar diciendo, sí, porque ¿qué representa la mujer? Cuando en la Biblia habla de esposos, habla del hombre y la mujer. El hombre está hablando, el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Sé que esa frase gusta mucho, no es muy romántica, pero realmente ¿qué es lo que está diciendo? Cristo, ¿cómo amó a la iglesia? Cuando éramos enemigos. Nosotros éramos enemigos de Él y por eso nuestro Señor Jesucristo nos amó cuando éramos enemigos. Es más, en esa escena, si nosotros pudiéramos viajar en una máquina del tiempo e ir a la época en la que nuestro Señor Jesucristo tenía 33 años, nosotros hubiéramos estado en la escena en la cual lo iban a crucificar, nosotros estaríamos en las personas que gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Yo sé que ahora, con esto que acabo de decir, más de uno generará una reacción adversa y dirá, no, yo no. Si yo estuviera allá, yo diría, Él es el Señor, Él es el Mesías que ustedes estaban esperando. ¿Cómo van a decir que lo crucifiquen? Muchas personas se expresan así. Porque el ser humano, ¿en qué cree? El ser humano cree en sus buenas intenciones. Acordémonos que hay alguien en la Biblia que creía en sus buenas intenciones y a esa persona Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. El ser humano cuando confía en su propio corazón, no sé si se acuerdan lo que dice Proverbios 28, versículo 26. En alguna ocasión lo consideramos. Vamos a leerlo nuevamente. Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 26. Dice, el versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Qué es importante tomar en este versículo? Muchas personas quieren tomar de un versículo lo que creen que pueden hacer, pero la Biblia no está hablando de que tú puedas hacer. Cuando dice, mas el que camina en sabiduría será librado, está hablando el que tiene temor de Dios. Eso es caminar en sabiduría. Pero ¿qué dice el principio de este versículo? ¿Qué es lo que quiero que se queden con esta parte? El que confía en su propio corazón es necio. Esto dice Proverbios, capítulo 28, versículo 26. Más adelante alguien lo va a preguntar. ¿Qué versículo era? ¿Qué versículo era? Proverbios, capítulo 28,
versículo 26. Por favor, alguien escríbalo antes de que alguien lo haga la pregunta, porque lo van a preguntar. Alguien que lo escriba si quiere en los comentarios. Proverbios capítulo 28. El que confía en su propio corazón es necio. Y lamentablemente la sociedad, la cultura en la que nos encontramos, ¿hacia dónde nos ha llevado? Jesús dijo, esta generación perversa, ¿hacia dónde nos ha llevado? A confiar en lo que nosotros creemos que está bien y en lo que nosotros creemos que está mal. Llamamos bien algunas cosas, llamamos mal a otras. Juzgando de esta manera, nosotros creemos, estamos bien, porque tenemos una escala de valores. Y curiosamente, a pesar de que todas las sociedades tienen diferentes escalas de valores, pero también cada persona dentro de una misma sociedad tiene sus propias escalas de valores. La persona de pronto que se dedica a robar o a asesinar, esa persona tiene una escala de valores diferente. O el que se compara con el que roba, con el que asesina, el que se compara de esa manera, pues piensa, se siente como se siente, yo soy mejor. Delante de Dios, soy mejor persona. Dios no mira esas escalas, Dios no tiene esas escalas. Dios tiene un patrón totalmente diferente. Sabemos lo que dice 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre. O como lo dice Isaías 55. Isaías 55. Vamos a mirar. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. El versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Alguien que lo escriba, porque no van a demorarse en preguntar. ¿Qué dijo de Isaías? De Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora, ¿sí saben qué persona es la que después va a preguntar que cuál era el versículo? Personas que estaban entretenidas mirando comentarios, chismoseando o deslizando los comentarios, porque ya descubrí que uno puede leer comentarios que se hicieron al comienzo. Entonces hay personas que pueden estar así solamente jugando con los comentarios y leyendo, y a la vez esa persona piensa que está escuchando. Pero ¿por qué después pregunta cuál es el versículo? Porque no estaba escuchando. Realmente está en otra cosa y como que recibe de una manera selectiva. Algo sí puede recibir, algo no puede recibir. El corazón de nosotros, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Por eso dice Proverbios, el versículo que leímos ahora, el que confía en su corazón es necio. El que confía en sus buenas intenciones no conoce realmente cuál fue el pecado. ¿Qué fue lo que comió Adán y Eva para que quedaran destituidos de la gloria de Dios? Ya sé, lo voy a decir porque no falta el que pregunte, pero díganos qué fue lo que comió. Está en Génesis capítulo 3, el versículo 6. Ella tomó de su fruto, dice la Biblia. En ese versículo, ella tomó de su fruto y comió. Y ya creo que todos no, pero muchos deben saber cuál es ese fruto que Eva comió. Pregunto, ¿cuál es ese fruto? ¿Cuál es el fruto que comió Eva? Dios dijo que el día que comiera, eso que ella comió, el día que comiera iba a morir. El versículo 6 de Génesis 3 dice, el día que coma de ese fruto morirá. Y dice Génesis 6, ella tomó de su fruto y comió. Dice así, ella tomó de su fruto y comió. La manzana. ¿Alguien más dice la manzana? No, sí, todos al principio pensamos así. Eso es el modo automático. Es el modo automático que pensamos manzana, porque eso es lo que hemos visto en caricaturas, películas, cómics. Pero cuando leemos Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, ahí dice que no fue una manzana. Es más, si ustedes leen todo Génesis, ¿dónde encuentran que comió una manzana? No encuentran. Es más, ¿en qué momento ella tomó de su fruto y comió? En el capítulo 3, versículo 6, ella tomó de su fruto, dice la Biblia, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Y nunca se nombra manzana, nunca se nombra eso. Pero eso, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió que fue una manzana? Salió del corazón de nosotros, los seres humanos. O sea, nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón, ¿qué tiene de Dios? ¿La verdad o tiene lo que le ha parecido? Lo que cree que debería ser de Dios. Cuando una persona tiene su propia religión, es decir, a mí me parece que a Dios no le gusta tal cosa, a mí me parece que a Dios le gusta tal cosa, a mí me parece que a Dios no se agradaría si tú haces, si dejas de hacer. Cuando uno oye personas expresarse así, curiosamente le pregunta a uno, ¿sabe cuál es el Evangelio? ¿Sabe qué es el Evangelio? ¿No saben?
Pero Jesús dijo que predicáramos el Evangelio, que le enseñáramos el Evangelio a toda criatura. Ay, yo llevo 20 años en la iglesia. Ah, bueno, como lleva 20 años en la iglesia, explíqueme el Evangelio. Y la gente ahí queda en silencio. ¿Por qué no conocen lo que dice la Biblia? No conocen cuál fue el fruto. Bueno, ya aquí lo escribieron, ¿no? escribieron otras cosas. Veo que escriben otras cosas. Para algunos es árbol de sabiduría, pero no es así. Varias personas han escrito árbol de sabiduría, pero no es así. No es así. ¿Qué es sabiduría? Vamos a mirar Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué es sabiduría? Bíblicamente, ¿qué es sabiduría? Aunque hoy ya lo nombré, pero vamos a mirarlo en la Biblia. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, lo que sigue diciendo este versículo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Las personas piensan que no son insensatas, pero una persona que ni siquiera sabe qué es sabiduría, qué pena, no quiero ofender a nadie, pero es importante que se queden con la parte que realmente compete de este versículo. Por ejemplo, hay un versículo que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ese versículo está en Juan capítulo 9, versículo 31. Pero hay personas que se concentran en la parte que le sigue, porque parece que la parte que le sigue, ellos pueden hacer algo. Parece que el ser humano, que nosotros pudiéramos hacer algo por esa segunda parte, pero no se quedan con lo verdaderamente importante. Dios no oye a los pecadores. Más de uno en ese momento me estará diciendo: pues yo me considero pecador, yo no puedo decir que no sea pecador, pero yo también puedo dar testimonio de que varias veces yo he orado, le he pedido a Dios y Dios me ha contestado. Hay personas que van a estar pensando de esa manera. ¿Sabe qué están diciendo? Así la Biblia diga que Dios no oye a los pecadores, yo no estoy de acuerdo. Mi experiencia me dice algo diferente a la palabra de Dios. La palabra de Dios puede decir así, pero mi experiencia me muestra algo diferente. Cuando alguien no conoce el Evangelio, ¿sabe qué religión tiene? Lo que su experiencia le dice, lo que su experiencia le ha mostrado. Por eso cuando una persona ha recibido en esos lugares donde suceden milagros, señales, prodigios, donde ha recibido un milagro, esa persona puede escuchar el Evangelio. ¿Tiene oídos para escuchar el Evangelio? ¿Puede recibir el Evangelio? No puede. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 2? Del versículo 9 en adelante. Habla esos milagros, señales y prodigios para los que se pierden. Esta parte es la que importa. Milagros, señales, prodigios para los que se pierden. La persona que confía en sus experiencias no confía en la palabra de Dios. Si confía en lo que a él le parece que está bien y que está mal, no puede mirar qué dice la palabra de Dios. Y precisamente ahora les voy a decir, ya algunos lo escribieron, ahora les voy a decir qué fue el fruto que comió. El versículo 6 de Génesis 3 dice: Eva tomó de su fruto. Lo pueden leer. Génesis capítulo 3, versículo 6. Eva tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comía así como ella. Ella tomó de su fruto. ¿Ese árbol daba fruto? Sí, ese árbol daba fruto. Ahora, ¿qué árbol era? Génesis 2, versículo 16-17 dice: Mas de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿De qué es el árbol? Lo acabo de decir. Presten atención. A pesar de que lo acabo de decir, muchas personas no lo cogieron. El árbol, el día que comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando una persona tiene temor de Dios, ese es el principio de la sabiduría. La persona que tiene temor de Dios, esa persona, ¿cómo va a escuchar la palabra? Atentamente.
Va a escuchar la palabra atentamente. No tiene nada que hablar. Esa persona solamente va a escuchar, el que tiene temor de la palabra de Dios. Pero el que no tiene temor de la palabra de Dios, argumenta y hace una pregunta. Y aquí ustedes hablan de política. Aquí ustedes creen en Jesús, que realmente Jesús estuvo en una cruz. Ustedes realmente aquí creen que María fue embarazada. Así empiezan a decir una cantidad de cosas que les ha pasado a ellos por el pensamiento y empiezan a aflorar todo ese tipo de cosas y pueden escuchar lo que estamos hablando. Es la base de cómo una persona puede ser libre del pecado. Si la persona sabe qué es el pecado, cuándo se originó el pecado, qué fue lo que hizo que el ser humano pecara, si la persona conoce en detalle cuál fue el problema, puede solucionarlo. Quien no conozca el problema en detalle no lo puede solucionar. Entonces, ¿qué fue lo que comió? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué produce? Ahora, ¿qué fruto produce el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué produce? ¿Qué produce el árbol de naranjas? Por lo que acabamos de decir. ¿Quién puede escuchar atentamente? No todo el mundo. Saúl pudo escuchar atentamente, Saúl no pudo escuchar. Saúl, ¿qué escuchaba Saúl? Lo que su corazón le decía. Y ya miramos qué es lo que sale del corazón de nosotros. Árbol de. Ya acabo de escribir árbol de. Aquí voy a colocar unos puntos suspensivos. Bueno, lineecitas suspensivas. Entonces, lo que escribamos sobre esas líneas, digamos que escribimos naranja. Árbol de. Aquí escribimos naranja, árbol de naranja. ¿Cuál es el fruto que le sale? El fruto es lo que está escrito sobre estas lineecitas suspensivas. Aquí voy a colocar fruto. Fruto. En mayúscula, lo voy a colocar en mayúscula. Así, fruto. Entonces, ¿aquí qué dice? Árbol de... Tengo que tapar mi marcador o si no se me seca. Aquí dice árbol de... Lo que está acá es el fruto que le sale a ese árbol. Árbol de... En vez de la palabra fruto coloquemos naranja. Árbol de naranja. ¿Qué le sale al árbol de naranja? Naranja. Árbol de limón. Aquí donde dice fruto coloquemos la palabra limón. ¿Qué es lo que le sale al árbol de limón? ¡Limón! ¿Sí? Ahora, árbol de... ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que se coloque después de la partícula de, después de este conector, de árbol de, lo que se coloque después del de, voy a colocar aquí unos puntos. Lo que se coloque después de estos dos puntos indica qué fruto le sale. Si después de estos dos puntos yo coloco naranja, lo que le sale a ese árbol, el fruto que da ese árbol, es naranja. Si lo que coloco después de esos puntos es limón, árbol de limón, lo que coloqué después de esos frutos indica el fruto que le sale a ese árbol. Cuando en la Biblia dice árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde coloqué la ciencia del bien y del mal? Después de esos dos puntos. ¿Qué es lo que se escribe después de esos dos puntos? El fruto. El fruto. A pesar de que estoy explicando eso, hicimos un video en TikTok, un video corto donde explicábamos esa parte, pero no lo pueden creer. Hay personas que decían, no, ¿qué fruto da ese árbol? Y lo explicamos. ¿Qué fruto da el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué fruto da? Después de, dice la ciencia del bien y del mal. Ese es el fruto que ella comió. Ella comió ciencia del bien y del mal. Ese fue el fruto que ella comió. Espero que quede claro. ¿Sí? Y si algunos no lo tenían claro, pueden ver este video en repetición, porque estoy haciendo harto énfasis para que quede claro. Lo que Eva comió fue ciencia del bien y del mal. Sabiduría no. Sabiduría no. Conocimiento tampoco. Ciencia del bien y del mal. Sé que hay algunas versiones de la Biblia que pusieron la palabra conocimiento del bien y del mal. No, la Biblia dice ciencia. Yo tengo en mi computador la Biblia en hebreo. Y es más, hemos hecho videos donde hemos colocado las palabras en hebreo y les digo, mira, aquí aparece esta palabra ciencia y miramos otro versículo de la Biblia, aquí aparece la palabra ciencia. Que hay una versión de la Biblia que quitó la palabra y puso otra porque dice que son sinónimos o porque es más entendible, no. Ciencia del bien y del mal. No sé si se acuerdan que el apóstol Pablo dijo
Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No se puede quitar esa palabra. Por ejemplo, ¿qué dice Gálatas 3:16? Vamos a mirar, ya para terminar, vamos a mirar Gálatas 3:16. ¿Por qué? Porque es que resulta que habíamos leído el versículo 19. Vamos a leer el versículo 19. El versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Eso lo leímos ayer. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Entonces la hermana me preguntó hoy a mi WhatsApp, ¿qué es la simiente? Y yo le dije, lea 3 versículos antes. Cuando usted lea 3 versículos antes del versículo 19, a 19 le restamos 3, da 16. Cuando lea el versículo 16, ahí se va a dar cuenta qué es esa simiente. En el versículo 16 dice que es la simiente. Ahora bien, el versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, no dice, no habla en plural, dice simiente. Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quienes estén leyendo al tiempo conmigo, créanme, esto les va a quedar en el corazón. Quienes no lo estén leyendo, sino solamente, no, pero yo alcancé a escuchar que usted dijo que la simiente es Cristo. No les queda así. Hay un proceso diferente en el ser humano cuando lee. Por eso Dios nos dejó la palabra así escrita. Si ustedes leyeron al tiempo conmigo, a medida que yo iba leyendo, cuando ustedes leyeron, la simiente es Cristo, se les queda. Créame que se les queda. Si no, dentro de 6 meses me van a estar preguntando, ¿qué es la simiente? Tengan una Biblia y léanla. Ahora, si les queda difícil buscar los capítulos, los libros, porque dicen, no, es que yo no me sé el orden de los libros, entonces para buscar, yo empiezo a buscar y cuando usted está leyendo, yo no he encontrado. Y como no he encontrado, si les queda difícil, hay una serie de videos en los cuales pusimos aquí en TikTok cómo aprenderse los libros de la Biblia de memoria. No es difícil, es algo muy fácil. Explicamos las técnicas mnemónicas para que les quede fácil. Con eso ustedes tienen que buscar algún libro, rápidamente cogen, saben dónde está. Cuando estén leyendo, es después de este, me pasé, es antes de este. Ya, es aquí, ¿sí? Eso lo pueden hacer si saben el orden, saben cuál está acá, cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue, cuál sigue. Vean esos videos. Bueno, ya el día de hoy vamos a terminar hasta acá. Espero que se puedan conectar mañana. Mañana vamos a continuar con el capítulo 3 de Números. No se lo pierdan. Es muy interesante lo que vamos a compartir a través de ese capítulo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Han sido muchas personas las que se han conectado el día de hoy. Muchos han sido nuevos. Y lamentablemente no todos... Espero que todos puedan tener oídos para oír. Y si alguien no tiene oídos para oír, dale oídos para oír. Si alguna persona todavía tiene mucha fuerza interna o tiene estudios teológicos o tiene algo que no le deje oír, haz lo que sea necesario en el corazón de esa persona para que tenga un corazón para recibir. La persona que no puede recibir es la persona que está con un corazón soberbio, altivo. Te pido, Señor, por todos los que se conectaron el día de hoy, para que tú hagas lo que sea necesario en sus vidas, para que puedan recibir la palabra. Porque tu palabra dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser humano piensa en modo natural que es hijo de Dios. Pero cuando leemos la Biblia, la sorpresa es, pocos son los que logran dejar de ser hijos de Satanás y convertirse verdaderamente en hijos de Dios. Esto casi nadie lo conoce, esto no lo enseñan en las iglesias, pero está en la Biblia. Te pido, Padre, que las personas que se conectaron el día de hoy tengan paciencia, perseveren y escuchen. Puedan anular su propia voz, esa vocecita que les va a decir una cosa y otra para no dejarles escuchar, para que puedan escuchar, para que puedan recibir. Te lo pido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Dentro de 1 hora aproximadamente, esto que ustedes vieron el día de hoy lo van a poder ver en YouTube. Entonces vayan a YouTube dentro de 1 hora, si todavía están despiertos o si no mañana, y allá lo van a ver. En todas las redes sociales tenemos el mismo nombre.
El nombre que tenemos acá en TikTok, escrito está también, es el mismo, siempre. Ustedes nos buscan en Google y ahí aparecemos, sobre todo aparece YouTube de primeras y luego aparece TikTok. Aparece escrito está también, YouTube y salen los videos. Entonces vayan allá a YouTube y búsquenos con el mismo nombre, o en Google nos buscan con el mismo nombre y allá nos encuentran. No se lo pierdan mañana sobre Números capítulo 3. Chao.